Eloy López Hernández, secretario general de la sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, informó que el cumplimiento de sus demandas avanzan en favor de la educación y de los derechos laborales de los maestros. Después de instalarse esta mañana fuera de la Cámara de Diputados con un contingente de casi 1,000 maestros, miembros de la Junta de Coordinación Política encabezadas por su titular, Mario Delgado, recibieron a una comitiva de docentes para establecer el diálogo. El planteamiento de manera muy concreta fue de que estaremos atentos para que ya no se lleven modificaciones a los proyectos de leyes que se han estado trabajando durante mucho tiempo. En las demandas de la CENTE destacan tener participación en el control de plazas docentes, erradicar cualquier tipo de evaluación magisterial y garantizar una plaza de maestro a los egresados de cualquier escuela normal. Tras salir de la primera reunión del día, el profesor Eloy López informó que el plantón de la CENTE en San Lázaro permanecerá hasta que se resuelvan las demandas, aunque reconoció que existe voluntad política para ser escuchados y atendidos, por lo que los accesos a la Cámara de Diputados no fueron bloqueados. Estamos aquí apostados por el acuerdo de la Asamblea Estatal de estar atentos, no se están bloqueando los accesos y esperemos que transiten estas leyes tal cual están establecidas ya en la Gaceta y que no haya alguna modificación más. En la Cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.